pues como somos alumnos de bachillerato, nos gustaría mucho saber si recuerda las circunstancias en las que usted decidió lo que quería estudiar y por qué la oncología. Bueno, te tengo que contestar en dos partes. Primero, porque la investigación, y eso digamos que fue Yo siempre he tenido interés por lo desconocido, pero en aquella época me interesaba más, digamos, el sistema solar, el universo, el Big Bang, el origen del universo, etc. Pero tuve la suerte, y esto es muy importante, el factor del profesor. Tuve una gran profesora que me dio clase gratis, porque le gustaba explicarme cosas y a mí evidentemente me gustaba, y me regaló un libro que estaba en francés y se llamaba Les Acides Nucléiques, y entonces pues aquello me empecé a leerlo con mi poco francés que sabía, y tampoco era tan complicado, y a interesarme por el origen de la vida, no el origen del universo, sino el origen de la vida. Y eso es lo que ya con 14 años, que en aquella época teníamos lo que llamamos el bachiller elemental, quise hacer esto. Y luego la oncología, pues quizá por su dificultad, ¿no? por el reto de lo desconocido, ¿no? Así que eso ha sido un poco, desde muy pequeño quise investigar. Así que eso ha sido, digo, lo que me llevó. Bueno, pues como sabemos, en la primavera del 1982, en el Instituto Nacional de Cáncer, ¿puede en ser? Estados Unidos, sí. Descubrieron el oncogen. Fuimos el primer oncogen. Exactamente, con la capacidad de crear el cáncer. Y nos gustaría saber cómo le impactó esto a usted tras el descubrimiento y a su equipo. Pues la verdad es que las cosas pasaron tan deprisa que casi no tuvimos tiempo de asimilarlo, ¿no? Porque nosotros éramos conscientes de que había otros dos grupos mucho más grandes que nosotros que iban por delante. Y entonces, pues yo en ese momento, mi grupo consistía en 2 personas más, tenía además 2 técnicos. Y una de esas 2 personas, una investigadora italiana, Simonetta Pulciani, que hacía el cultivo de tejidos, y el otro era Eugenio Santos, que ahora es el director del Centro de Cáncer de Salamanca. Entonces, pues aquello fue tan, digamos, tan rápido y tan que casi no te daba, Efímero, que casi no te daba, vamos, no nos dio tiempo a realmente valorarlo, ¿no? Pero bueno, la ciencia, es decir, son descubrimientos que se hacen todas las semanas. Una vez es un grupo, otra vez es otro grupo, otra vez el descubrimiento es más importante, otra vez. Pero la ciencia, lo bonito que tiene es que nunca es repetitivo, siempre estás avanzando, ¿no? Entonces yo, digamos, que tuve suerte de hacer esto siendo muy joven, y en aquella época yo tenía 30, y cuando aislamos el oncogen tenía 31 años, salió publicado en el 82, tenía 32 años. Entonces eso te ha permitido pues el poder estar más tiempo y poder desarrollar una carrera más larga. Pero bueno, lo importante es el día a día, ¿no? Seguir avanzando. ¿Considera usted que ha habido algún hábito, por así decirlo, pues que haya marcado su carrera y que le haya permitido alcanzar todo lo que ha alcanzado? Bueno, el hábito es muy sencillo, el hábito del trabajo, o sea, la dedicación, ¿no? El pasártelo bien en el laboratorio. Por eso le decía, no sé, pues aquí no le veía a tu compañero que ha hecho esa pregunta de qué hace falta para investigar o qué. Es decir, lo bonito de investigar es que yo ahora todavía, con mis años, yo podía estar jubilado ya, con mis años yo todavía voy los sábados y los domingos al laboratorio porque me apetece. Evidentemente no tengo la obligación de hacerlo, ¿no? Pero me apetece, allí es donde me encuentro más a gusto. Eso no quiere decir que no tenga actividades, y me gustan muchísimas otras cosas y viajo mucho y me lo paso muy bien. Pero donde me lo paso mejor es en el laboratorio. O sea, pensando en experimentos, viendo resultados, es decir, lo que es el mundo de la ciencia. Entonces, eso es una gran suerte, el tener esa vocación que te hace que seas feliz trabajando. Porque yo imagino las personas que tienen que estar 40 horas en un trabajo, 90% de los trabajos, digo, si yo tuviera que hacer eso, me costaría, ¿no? En cambio, mi trabajar, las horas que sean, no me causa trabajo porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apetece. Sí que espero que vosotros tengáis la misma suerte. Bueno, sabemos que ha trabajado en algunos de los laboratorios más punteros en Estados Unidos.
¿Considera usted que hay algo, bueno, que hay diferencias entre su método de trabajo en Estados Unidos y el que tenemos aquí en España? ¿Y qué piensa que podemos copiar de ellos para mejorar? Bueno, la gran diferencia, en España el método de trabajo en los buenos centros de investigación es el mismo. La gran diferencia está en la financiación y en las oportunidades. Es decir, tú en España sacas una plaza en un centro de investigación. Yo conozco sobre todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no conozco tanto la universidad. Pero aquí tú sacas una plaza y te mueres allí, es decir, no hay una cross-fertilización, no hay cambiarte de un sitio, ahora me ofrecen más aquí, ahora me ofrecen más allá. Entonces, en Estados Unidos el dinero es órdenes de magnitud superior, las oportunidades son muy superiores. Entonces, aquí, por ejemplo, en nuestro centro de investigación, que yo el CENIO, que yo lo creé y lo fundé y lo establecí, al modelo americano, en aquella época había una buena financiación y hemos demostrado que podemos ser competitivos con los mejores. Lo que pasa es que el centro se pudo hacer gracias a que yo pedí dos cosas que desgraciadamente hasta ahora siguen siendo únicas en España, o casi únicas. Primero, que no somos funcionarios, es decir, no tienes una plaza fija de por vida, sino que es un sistema meritocrático. El que vale, porque no todo el mundo vale para investigar. Es decir, como si tú y yo, me vas a permitir que te diga esto, queremos jugar en la NBA. Lo tenemos difícil, ¿eh? Es decir, tiene más probabilidades, ¿eh? Pero hay cosas que en la naturaleza no todo el mundo vale para triunfar en la investigación. Entonces tú lo que tienes que seleccionar es aquellos que realmente valgan, y otros desgraciadamente se quedan en el camino. Es decir, la investigación no es un derecho, tú tienes derecho a la educación y a la sanidad, pero no tienes derecho a triunfar en la vida. La vida te lo tienes que ganar tú, ¿no? Entonces, en la ventaja de un sistema que no sea funcionarial, es decir, que no tengas una plaza de por vida, es que tú siempre tienes que estar intentando ser mejor que los demás, ¿no? Compitiendo honradamente, honestamente, abiertamente, pero compitiendo, ¿no? Y eso es una de las cosas. Y la otra es que nosotros creamos una fundación y nos gestionamos la gestión, valga la redundancia, nosotros mismos. Entonces funcionamos de una forma mucho más flexible, funcionamos como puede ser una empresa pequeña, una empresa de 300 empleados, 200 empleados. Y eso te da una flexibilidad que es un sistema muy parecido a lo que existe en Estados Unidos. Mientras que en España se tiende a un sistema mucho más rígido, más funcionarial, y eso, quieras que no, también limita un poco el trabajo. Pero sobre todo la gran diferencia entre Estados Unidos y España es la financiación, o sea, los recursos, la cantidad de dinero que dedica Estados Unidos a investigar y la cantidad de dinero que desgraciadamente dedica España. Porque cuando en España se ha aumentado la inversión en investigación, hemos demostrado que no somos tan buenos como los demás. Lo que pasa es que ahora, desgraciadamente, estamos a niveles de hace 18 años. O sea, ha habido mientras que en países europeos y Estados Unidos se han doblado los presupuestos en estos 18 años, en España hemos vuelto a donde estábamos en el año 2000. O sea que ese es el método de trabajo, yo diría que es el mismo. Bueno, por lo que acaba de decir y las condiciones que ha contado, después de haber creado y dirigido el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿considera que es posible hacer ciencia en España? Sí, yo creo que lo hemos demostrado, eso no cabe la menor duda, de hacer ciencia de calidad, competitiva y en un tiempo relativamente corto, ¿no? Lo que sucede es que el modelo, digamos que a mí cuando la gente me pregunta, bueno, y ¿se arrepiente de haber venido a España? En lo absoluto, pero lo que sí me da pena es que este modelo que ha tenido tanto éxito no esté siendo aplicado en otros sitios. Es decir, que es como, bueno, pues ahí como un caso aislado, ¿no? Que no se aprenda de la lección de lo que ha representado, que al fin y al cabo yo no he inventado nada, es decir, yo he copiado simplemente lo que aprendí en Estados Unidos, o sea, no es que diga, es que a mí se me ha ocurrido una gran idea, no, esto simplemente es aplicar lo que sucede en Estados Unidos. Cuando lo de Estados Unidos, sistema anglosajón en general, también Inglaterra, ¿no?, se aplica a España y con un poco, vamos, con una financiación más o menos aceptable, somos capaces de hacer ciencia como los mejores. Y con lo extensa que es su carrera,
¿Qué cambios o apreciaciones nota desde que empezó hasta la actualidad? Bueno, en realidad cambios conceptuales muy pocos, es decir, el método científico sigue siendo el mismo, el método de trabajar que me preguntabais antes sigue siendo el mismo. Lo que ha variado, claro, evidentemente es la tecnología y el conocimiento. O sea, eso claro avanza y eso es lo bonito de la investigación, que cada día aprendes algo nuevo, ¿no? Pero el método científico viene siendo igual desde hace mucho tiempo. O sea, el método científico no ha cambiado, la ciencia todavía se desarrolla de una forma artesanal, es decir, somos grupos pequeños. Mi grupo tiene 17 personas ahora. Para España es un grupo grande, para Estados Unidos un grupo pequeño, pero bueno, en Estados Unidos hay grupos de 20, 25 personas bajo la dirección de un investigador principal que luego tiene a unos colaboradores pocos, senior, y luego están los estudiantes, pues llamarlos estudiantes, investigadores postdoctorales y los doctorandos. Y esas son las escalas del sistema. El sistema es muy parecido en Estados Unidos a España y yo desde luego no ha cambiado prácticamente nada como sistema desde que desde que me fui a Estados Unidos o incluso desde que hice la tesis en España. En estos últimos años hemos asistido a una de las mayores reivindicaciones feministas de la historia, pues, que ha afectado a casi todos los sectores profesionales. ¿En qué percibe usted este cambio desde el punto de la ciencia? Bueno, es un cambio importante porque en la ciencia siempre hemos tenido el problema o la situación de que, sobre todo en los últimos años, quizás esto haya cambiado, hay mucho más número de investigadoras de base, por decirlo así, que de investigadores. Es decir, tú te paseas por nuestro centro, ves muchas más mujeres que hombres. Sin embargo, los jefes de grupo, los hombres somos 2/3 partes y la mujer es 1/3 parte, aunque ahora la directora es una mujer, pero bueno, tampoco es normal, tampoco es corriente. Entonces, ahí yo no te sabría decir porque yo personalmente nunca he encontrado una discriminación contra una mujer por ser mujer. Pero sí que en el mundo científico hay un problema, no es un problema, hay una limitación que tienen las mujeres que es el periodo de fertilidad. Es decir, la mujer es fértil fértil es mucho más joven, pero bueno, quiere decir que las mujeres hoy en día tengan hijos, pues digamos, está entre los 25 y 35 años, ¿no? Hoy día ya muy poco corriente que alguien tenga un hijo a los 18 años, ¿no? Entonces, ese es el periodo donde tú te labras tu porvenir. Es el periodo donde te montas tu propio laboratorio, eres tu propio jefe, eres el jefe del grupo, donde reclutas a gente, donde piensas líneas de investigación, donde te labras el futuro. Entonces, claro, la mujer tiene 2 hijos, 3 hijos, tiene un hándicap. Porque no se puede dedicar el mismo tiempo que le dedicamos los hombres. Y ahí es un tema que es muy complicado de resolver. Pero bueno, puede resolver hoy en día, por ejemplo, la Unión Europea, en los plazos no cuenta el tiempo de si has tenido un hijo, pues no te cuenta ese año, etcétera. Medidas que si no, es decir, para que esto fuera que no tuviera un perjuicio hacia las mujeres, evidentemente nosotros tendríamos que tener los hijos, cosa que no es posible. Y luego que la sociedad cada vez sea más paritaria y que, por ejemplo, hoy en día pues está el permiso de paternidad, permiso de maternidad, es decir, que los hombres vayamos hincando más el codo en casa y en la familia, que hasta ahora realmente hay que reconocerlo, se lo hemos dejado casi todo a las mujeres, ¿no? Pero las mujeres tienen ese que no es problema, porque evidentemente tener hijos no es un problema, esa situación que les hace más difícil desarrollarse en la época más crítica, que es cuando tú te empiezas a montar tu propia carrera, tu propio laboratorio, es ese periodo entre los 25 y los 35 años. Entonces eso habrá que hacerlo poco a poco y sobre todo depende mucho de nosotros, de que nosotros, es decir, los maridos o las parejas de las investigadoras, pues traten de ayudarles lo más posible. Pero yo en el campo científico, esto lo quiero recalcar, yo nunca he encontrado discriminación contra una mujer por ser mujer en ser jefe de grupo o en estar en ningún puesto en investigación.
Vale, pues por último, y entrando ya pues en la actualidad más inmediata, el Premio Nobel de Fisionomía y de Fisiología y de Medicina de este año recayó sobre una terapia que realmente es muy esperanzadora para el tratamiento del cáncer. ¿Considera usted que este tipo de avances nos acercan hacia un futuro en el que pues, esta enfermedad, que desgraciadamente tiene los efectos que tiene ahora, deje de tenerlo? Por un lado me alegro que hayan dado un premio Nobel, porque no se había dado un premio Nobel en cáncer desde los años 90, ¿eh? Se lo dieron a Mike Bishop y Harold Barmus, entonces era ya hora que se diera un premio Nobel al cáncer. Pero lo importante es la terapia, es decir, esa terapia va a ser igual de buena con premio Nobel que sin él. Entonces lo importante es que se vayan avanzando en los conocimientos y que esta terapia, que ahora está en sus albores, pues realmente tenga una aplicación todavía mayor que la que tiene ahora. Bueno, pues gracias en nombre pues, de todos, Pues nada, sobre todo desde el grupo del periódico, pero también desde el Instituto Rosalía. Pues nada, un placer y que tengáis mucha suerte en vuestras carreras y en vuestras vocaciones.